Una de las emociones más intensas que sentimos cuando queremos priorizarnos es la culpa. Es una de las emociones que en un momento dado pueden tirar la balanza hacia priorizarnos y seguir con nuestra decisión o simplemente sacrificar una vez más nuestro bienestar o lo que en ese momento estamos necesitando. La culpa se convierte, por tanto, en una de esas emociones que hemos de empezar a trabajar y a entender por qué se activan. Ya en vídeos anteriores, de forma resumida, hemos visto que la culpa está muy asociada a una responsabilidad en desequilibrio y ese choque con nuestros sistemas de valores, nuestros marcos de referencia, eso que para nosotros a día de hoy es válido. De ahí que trabajar en la culpa se convierte, por tanto, en un trabajo de reflexión y de indagación personal, porque tiene mucho que ver con esas creencias, esos patrones y esas fidelidades que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, también a veces se nos hace necesario ciertos tips, ciertas ideas que podamos aplicar de forma rápida, incluso a veces en tiempo real, para tomar ciertas decisiones. Y es justamente lo que te voy a compartir en el vídeo de hoy. En este vídeo te propongo un ejercicio que puedes aplicar en cualquier momento. Lo puedes hacer además de forma escrita o mental, dependiendo del nivel de condicionamiento de la situación y de la práctica que tengas con este ejercicio, y que te ayudará en un momento dado a recolocarte ante esa emoción, ante esa situación y decidir qué vas a priorizar en esos momentos. Desarrollar el arte de priorizarnos es un pilar fundamental de nuestro bienestar, nos afecta a todos los niveles y también nuestra relación con la productividad. De hecho, en mi guía Meta dedicamos un apartado específico a este tema y vemos la relación que tiene con otras decisiones tan importantes como nuestra capacidad para delegar, nuestra capacidad para asumir ciertas tareas, ciertos compromisos y, por supuesto, para decir que no y poner límites. Si este es un tema que te interesa, pues ya sabes que tienes en la descripción el enlace directo a Amazon, donde encuentras mi guía, y también el enlace a los vídeos relacionados que ya tienes aquí en el canal y que te ayudarán a complementar esta información. Recuerda que también en la descripción tienes la línea de tiempo donde puedes ver de forma rápida cuál es el contenido de todo el vídeo y moverte a golpe de clic a esa parte que te interesa ver. Así que muchísimas gracias por darle al play y acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que este vídeo te resulte útil. Si es así, pues ya sabes que puedes dejarme un comentario o cualquier interacción que ahí me ayuda muchísimo. Y sin más, comencemos entonces con el ejercicio que te traigo en este vídeo. Lo primero que hay que tener claro es que es un ejercicio diseñado específicamente para todos aquellos momentos en los que te sientes en lucha con esas decisiones que no sabes qué es priorizar, que estás luchando contigo mismo porque sientes que te estás sacrificando a ti una vez más o que te está costando mantener ciertos límites. Para todos esos momentos este ejercicio es ideal y si bien, como te decía, lo puedes poner en práctica justo en el momento que estás tomando esas decisiones, te invito también a que lo incorpores dentro de tu kit personal de herramientas de trabajo personal en tu rutina de bienestar, porque te va a ayudar a detectar cuáles son esos patrones, cuáles son esas creencias o cuáles son esas ideas que en un momento dado están chocando y te hacen sentir la emoción de la culpa o te hacen sentirte enfadado o te hacen sentirte frustrado porque no sabes cómo afrontar esa situación. De hecho, es un ejercicio también muy interesante para que lo empieces a poner en práctica en estas fechas, porque pues en estas fechas siempre existen ciertos compromisos, ciertas situaciones, no solo en el trabajo, con amigos, sino también con la familia, en las que esta emoción de la culpa o esta lucha con nuestras prioridades pues aparece. Pues es un buen momento para empezar a familiarizarte con este ejercicio e incorporarlo en tu rutina. Así que toma nota porque es un ejercicio muy sencillo, pero como te digo siempre, la sencillez no está en la acción en sí misma, sino en el impacto que tiene en ti. Este ejercicio se basa en tres ideas principales, que es poner sobre la mesa lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer y lo que te puedes permitir hacer. Esta última va a funcionar justamente como ese puente de equilibrio, como ese instrumento de regulación entre los otros dos extremos, porque normalmente la lucha la encontramos entre estos dos extremos, entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer o lo que se espera que tenemos que hacer. Pues justamente el tener en cuenta lo que te puedes permitir hacer, que a veces es el gran olvidado, es lo que te va a ayudar a encontrar el equilibrio y tomar esa decisión de una forma más segura. Otra cosa importante es que si bien a medida que vas cogiendo práctica o si son situaciones en las que el impacto emocional, el nivel de condicionamiento no es muy alto, lo puedes aplicar a nivel mental,
te invito a que lo hagas siempre con lápiz y papel, que aterrices sobre papel todas estas ideas, porque cuando tú potencias esa conexión mente-mano, por un lado vas a tomar mucho más conciencia de lo que estás pensando y por otro lado vas a poder salir de ese secuestro emocional, vas a poder tomar distancia, bajar todo ese ruido y ser mucho más objetivo, estar mucho más sereno en esa decisión y en ese análisis. De hecho, recuerda que una cosa es lo que crees que piensas y otra muy distinta lo que piensas realmente. Por eso, en muchas ocasiones, sobre todo si la situación nos está desbordando, es muy interesante hacer todas estas reflexiones usando lápiz y papel, que no nos va a llevar mucho más tiempo y la reflexión va a ser mucho más consciente y te vas a sentir mucho más seguro con la que tomes al final. Aunque los 3 pilares de este ejercicio creo que están claros, vamos a ver de forma general en qué consisten cada uno de ellos y luego lo vamos a aplicar a un ejemplo concreto que por supuesto tiene que ver con esta fecha. La primera pregunta, el primer bloque que tienes que analizar, lo puedes hacer en modo columna, es ¿qué tienes que hacer? Ahí simplemente haz un listado de todas esas acciones que a día de hoy tú sientes que son tus deberías, que son tus obligaciones. Aquí da igual que te resulten placenteras o que incluso quieras hacerlas, simplemente haz esa lista de todo lo que tienes que hacer. Como en estos momentos tú estás haciendo este ejercicio pensando en una situación concreta, pues esta lista tampoco va a ser muy extensa. Recuerda que cuando tú haces ejercicios de reflexión, de profundización personal, si tienes listas muy extensas, lo que puede hacer es añadirte ruido y dispersión. En este caso no va a pasar porque tu punto de partida va a ser una situación concreta. En la segunda columna vas a poner exactamente lo que a ti te gustaría hacer. Lo mismo, pensando en esa situación. Y antes de pasar a la tercera columna, tienes que mirar qué tienen en común estas dos, porque como te decía, la lucha en muchas ocasiones aparece cuando estas dos columnas están en discrepancia. Si hay algo que tú tienes que hacer y a la vez pues te apetece hacerlo, te gustaría hacerlo o incluso no tienes ningún conflicto con él, pues no va a aparecer la evasión de la culpa ni ninguna lucha. Otra cosa muy distinta es que lo que tienes que hacer no aparezca en la lista de lo que quieres hacer o incluso te resulte un fastidio hacerlo y que haya muchas cosas de las que tú quieres hacer que sientas que estás descuidando y que estás desatendiendo. Ahí es donde ahora vamos a incorporar la tercera columna, que es la llave, ¿no? Ese puente de equilibrio que te comentaba antes. Para poder encontrar el equilibrio en esta situación, lo que vas a hacer es escribir qué es lo que te puedes permitir hacer. Claro, ¿qué es lo que te puedes permitir hacer? Es algo que en un momento dado nos puede resultar muy abstracto porque tiene que ver con el precio que estás dispuesto a pagar y el precio que estás dispuesto a pagar es totalmente personal, solo lo puedes decidir tú. De hecho, tú mismo habrás vivido situaciones en las que quizás alguien te ha dicho sí, haz esto que no te va a costar tanto y para ti a lo mejor fue un abismo. Y es porque el precio que tú estás dispuesto a pagar es totalmente personal, tiene mucho que ver con cómo te sientes ahora mismo y justamente con tu sistema de valores, con tus marcos de referencia o justamente con la responsabilidad que en un momento dado estás dispuesto a asumir. La emoción de la culpa tiene que ver mucho con esto. Cuando nosotros estamos asumiendo más responsabilidad de la que nos corresponde o menos responsabilidad de la que nos corresponde en una tarea, pues puede aparecer esta emoción para que tomemos conciencia de que hay algo que está desequilibrado. O cuando nosotros estamos haciendo algo que, aunque a nivel racional nos parezca que tiene todo el sentido del mundo, pero emocionalmente, internamente nos hace un clic, es porque quizás va en contra de lo que para nosotros es válido en estos momentos, de lo que consideramos que es bueno. De hecho, habrás oído muchísimas ocasiones que la culpa se asocia con el ser buena o mala persona. Bueno, pues esta idea simplemente tiene que ver con ese choque entre lo que tú estás decidiendo y lo que para ti es válido respecto a tu sistema de valores y marcos de referencia actuales. Por eso, cuando tú pones sobre la mesa el precio que estás dispuesto a pagar, es algo totalmente personal. Es un trabajo de reflexión, de indagación interna y que solo puedes decidir tú. Ese precio solo lo puedes poner tú. Puedes coger ideas o consejos de los demás, pero al final, si quieres estar 100% seguro, si quieres sentirte tranquilo con la decisión, ese precio lo has de valorar y lo has de definir tú. Esta, digamos, sería la base del ejercicio. Veamos entonces cómo aplicarlo en una situación concreta. Pensemos ahora en las fiestas que vienen próximamente y las que van a aparecer un montón de compromisos. Y tú sientes que te empiezas a poner nervioso, a estresar y a abrumar con todo lo que tienes que hacer y de nuevo, pues sientes que vas a estar sacrificando ciertas prioridades o necesidades. Bueno, pues para hacer este mapa, porque al final este ejercicio no deja de ser más
que un mapa de la situación, un mapa de la situación objetiva, pero también un mapa emocional que te va a ayudar a tomar la decisión. En la primera columna, que es el tiene, pues escribe todos esos eventos, todos esos compromisos que tienes que hacer. En la segunda columna, pues pon todos esos eventos, todos esos compromisos a los que sí quieres ir, te gustaría ir, pero también pon esos extras que en un momento dado, pues te gustaría también cumplir. Y una vez que lo tengas, vamos a ese elemento regulador, que es el más difícil, el más retador de este ejercicio, porque aparece ahí esa activación, esas resistencias emocionales de las que a veces no somos conscientes. En este punto te vas a fijar justamente en esas situaciones que están en desequilibrio y para cada una de ellas vas a analizar qué precio vas a pagar por hacerla y qué precio vas a pagar por dejar de hacerla. Hay ocasiones en las que podemos pensar que el precio por dejar de hacer algo que no nos apetece hacer pues es muy bajo, pero no, porque recuerda, una cosa es lo que sucede a nivel lógico y otra cosa muy distinta es lo que sucede a nivel interno, a nivel emocional. Por eso es importante que te des el espacio para concretar. Este precio, para que te sirva a la hora de tomar una decisión, tiene que ser muy claro, tiene que ser muy concreto. Por ejemplo, imagínate que una de estas situaciones en discrepancia es la cena de trabajo de la empresa. Y tú pues dices, es que en el fondo no quiero ir, pero me siento obligado a ir. Ok, pues vamos a meter este elemento regulador del precio que estás dispuesto a pagar. El primer análisis que tienes que hacer es cuál es el precio que vas a pagar por ir. Tienen que ser ideas muy concretas, como te acabo de comentar. Por ejemplo, el precio que voy a pagar es que me pierdo ir a una película con una amiga con la que había quedado, o me pierdo de estar en casa tranquila. Y por otro lado, el precio que pagarías por dejar de ir, ¿cuál sería? Ahí, como te decía antes, puedes pensar que no voy a pagar ningún precio, va a estar estupendo. Si va a estar estupendo, realmente no tienes ningún conflicto con la decisión. La realidad es que en el fondo siempre existe algo que nos hace sentir que no es estupendo. Puede ser que cuando te plantees esto de, a ver, ¿por qué me siento mal si no voy? ¿No? Con esta idea de ser buena o mala persona. Sientas que estás siendo como la nota discordante del grupo, o sientes que si no vas el grupo te va a dejar de lado y lo que se activa es ese miedo al rechazo. Al final, el que llegues al kit de la cuestión, a el kit de por qué se está activando esa lucha interna, es lo que te ayudará después a decidir qué precio estás dispuesto a pagar. Una vez que tú ya tienes para esa situación el que pagas por hacerla y el que pagas por no hacerla, es hora de decidir ¿cuál es el que estás dispuesto a pagar? Y aquí es donde entra pues esa negociación contigo mismo. Al final, todas las decisiones que tomas en la vida es una negociación, bien con el otro, con el entorno o contigo mismo. Y una de las cosas que has de tener presente es que en toda negociación se llega al punto de equilibrio cuando ambas partes sienten que ganan y ambas partes sienten que pierden. Por eso, cuando tú estás en una situación de lucha y tienes que tomar una decisión equilibrando ese precio que vas a pagar, pues puede ser que en algún momento sientas que estás cediendo. Claro, pero es que ese ceder forma parte del punto de equilibrio. Lo que tienes que prestar atención es si ese ceder a ti estás generando mucho más conflicto de la cuenta, más que del propio conflicto natural que surge al encontrar el equilibrio en cualquier situación. Si en un momento dado sientes que estás luchando demasiado, pues quizás necesitas abrir la ventana un poquito más o quizás necesitas tomar distancia y ver la situación con el ego fuera, sin ese componente emocional, sin apegarte a la situación, sin ser protagonista de la misma, desarrollar ese papel del observador y verlo de forma objetiva, porque hay veces que lo único que sucede es que se está activando ese ego interno por el cual no queremos ceder ni un solo milímetro, pero eso lo único que genera es más fricción y rigidez. Una vez que tú ya eres capaz de hacer este análisis, ya verás que vas a encontrar la decisión que más se adapta a ti en estos momentos. Es importante que tengas en cuenta que no siempre esta decisión va a ser la primera que tú tenías en mente o la que 100% te gustaría hacer, porque forma parte justamente de esa negociación contigo mismo y de encontrar el punto de equilibrio en la situación. Nosotros no tomamos decisiones únicas y exclusivamente desde el plano mental, el componente emocional tiene un papel muy protagonista y cuando hablamos del plano emocional no me refiero únicamente a esas emociones que en un momento dado identificamos de forma rápida, por ejemplo la culpa, y digo no, es que yo aquí no me tengo por qué sentir culpable, tomo esta decisión. Y otra cosa muy distinta pues son esas resistencias internas que se activan fruto de esas fidelidades y de esos patrones y esas creencias que hemos ido incorporando en nuestra vida. Forma parte de ese trabajo de autoconocimiento, de evolución y superación personal el empezar a trabajarlos, a identificarlos y sobre todo a sentirnos en paz independientemente de la decisión que tomemos.
Una vez que tú hagas este ejercicio, verás que vas a poder encontrar el equilibrio en esa decisión. Hay veces incluso que verás que puedes hacerlo todo y sin tanta lucha como al principio pensaba, y habrá otras ocasiones en las que tienes que ceder o tienes que sacrificar ciertas acciones, pero aunque eso suceda, lo vas a hacer con la mayor tranquilidad porque has hecho ese trabajo de reflexión. Este ejercicio de verdad te va a cambiar la vida cuando lo pongas en práctica, sobre todo en esos momentos en los que sientas que no te estás priorizando, que estás en lucha con tus límites y tus prioridades. Es un ejercicio que te da muchísima claridad, que puedes aplicar en cualquier momento, y si además en un momento dado, en una situación te cuesta aplicarlo, pues sabes que al incorporarlo dentro de tu rutina de bienestar, siempre puedes volver atrás y puedes reflexionar. Puedes coger una situación pasada, por ejemplo, el año pasado viviste una situación en estas fechas que te desbordó. Pues tómala como referencia, haz este análisis y mira a ver qué decisión tomarías a día de hoy que te haría sentir mucho más tranquilo. La clave está en tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, entender que la lucha se produce normalmente en los extremos, entre lo que quieres hacer y lo que te gustaría hacer. Segundo, que cuando tú haces la reflexión de qué precio estás dispuesto a pagar, qué te puedes permitir hacer, esa es la llave de equilibrio, la llave que te va a ayudar a autorregularte en esa situación. Tercero, entender que en toda negociación siempre se gana y siempre se pierde algo, con lo cual, si en un momento dado no te sientes del todo satisfecho con la decisión, toma un poquito de perspectiva, mírala de forma objetiva a ver qué se está activando de más. Y cuarto, sea cual sea la decisión que tomes, confía en ti. Lo estás haciendo lo mejor que sabes, lo mejor que puedes y lo mejor que te puedes permitir hacer, y al final cada experiencia es un pasito más en esta curva de aprendizaje que tenemos en la vida. Deseo de todo corazón que este ejercicio te sea realmente útil. Si lo pones en práctica y te apetece compartirme tu experiencia, pues ya sabes que puedes hacerlo en comentario o mandarme un correo electrónico si no quieres que sea público. Y yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar a otro lado e interactuar con mis vídeos. Recuerda echar un vistazo a la descripción porque tienes enlaces relacionados al contenido de hoy, como este vídeo de aquí donde hablábamos de una guía rápida para entender lo que estás sintiendo. Y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.